Entonces decíamos, Colosenses 2:16, ¿verdad? Saúl del apóstol Pablo, deseoso de que esta congregación nueva naciente comprendiera que estas cosas nuevas que iban a estar viendo. ¿Por qué nuevas? Porque ellos no habían nacido en Israel. Ellos no eran judíos, no habían nacido en Israel. Era una congregación que había nacido dentro de aquellos que eran gentiles en el pasado y que ahora se estaban haciendo uno con el pueblo de Israel. En este proceso de hacerse uno con el pueblo de Israel, ellos iban a aprender cosas que obviamente iban a ser diferentes a las cosas que ellos pues hacían como acostumbraban a hacer pues los religiosos, costumbres también tipo griegas. Entonces Pablo les dice en el 16, por favor, amado, que a ustedes nadie los pregunte, que a ustedes nadie los quiere. ¿Por qué cosa? ¿Por qué cosa Pablo no quería que ellos se sintieran preocupados? Fíjense lo que dice con relación a la comida o a la bebida. Porque ellos sabían que como pueblo de Israel iban a empezar a comer diferente. Su comida iba a ser una comida apartada, una comida calosa, una comida cósmica. ¿Se da cuenta? Sí, el micrófono. Aleluya, un segundito por aquí. ¿Se cayó? Sí. Gracias, Rich. Ahora sí, se escucha mejor. Fíjense para ver. Gracias. Entonces, la congregación en Colosas tenía que aprender estas cosas porque se iba a integrar al pueblo de Israel. Recuérdense que ya Saúl les había dicho a ellos en Éfeso que cuando ellos no tenían al Mesías, 2:12, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Obviamente, al tener al Mesías, automáticamente él hacía a todo aquel que había aceptado al Mesías, a Yahshua, automáticamente ciudadano de Israel. Ahora ya no era, dice Efesios 2:18, un advenedizo. ¿Saben lo que es un advenedizo? Alguien que se apega, pues, que no está invitado. Dice, ya ustedes no serían extranjeros, a ustedes serían ahora uno, dice, con los santos de Elohim. Amén. Ahora en Colosas le está explicando, por favor, que a ustedes nadie los atormente por comida. Porque Saúl sabía que ellos ya no iban a estar preparando las comidas de Año Nuevo, como se acostumbra en el mundo secular. Ya no iban a ver los platos de lechón, o de pernil, o de jamón, ¿verdad que no? Entonces ya la gente los iba a admirar, extraño. Ya no iban a comer conejo, ya no iban a comer crustáceos, camarones ni langostas. Ya solo iban a comer pez selecto, peces con escama. Ellos iban a empezar a ser un pueblo apartado dentro de Colosas. Amén, pueblo. Entonces, obviamente, hacer un pueblo apartado, eso les iba a traer a ellos críticas, señalamientos. Por el tema de las bebidas, porque ya ellos se iban a cuidar a no beber lo que todo el mundo bebía por allí. Ya no se iban a embriagar desenfrenadamente como el mundo se embriaga desenfrenadamente, celebrando fiestas que no están en las escrituras, no están en la Biblia. Para que me entiendan los que están en casa y los que son nuevos. Dice que nadie los preocupe a ustedes
dice en la distinción de las fiestas. ¿Por qué? Porque ya nosotros como Colosas, en este caso como Congregación Hebrea Israelita en Panamá, ya no íbamos a celebrar las fiestas que todo el mundo celebra. Entonces Pablo sabía que la gente lo iba a estar viendo. Y esa fiesta que están celebrando usted ahora, ¿cuál es? Amén. Y esa reunión un lunes, ¿y eso qué es? Y esa reunión que se reúnen para el inicio de cada mes hebreo, ¿eso qué es? ¿Se dan cuenta? Pablo lo estaba, ¿qué cosa? Lo estaba previniendo para que ellos pues tuviesen la suficiente madurez para poder estar tranquilo, estar quieto, estar en shalom ante esta situación de crítica que podía presentarse por la fiesta. Dice ahí, mire lo que dice o Rosh Hodesh. Algunas versiones dicen lunas nuevas, ¿la vieron? Otras dicen inicio de mes. Todo es lo mismo. Pablo sabía que ahora nos iban a criticar, porque ahora nosotros estamos atentos viendo el inicio de cada mes, porque las Escrituras dicen que nosotros no tenemos por qué celebrar años nuevos. Nosotros no tenemos por qué celebrar fiestas inventadas por los hombres. Celebremos la fiesta que en la palabra dice que nosotros tenemos que celebrar. Y ya su nombre, Baruch Hashem Yahweh, ¿verdad que sí? Entonces, dice, ni por los días de qué dice al final, de reposo, Shabbat. ¿Cómo se dice reposo en hebreo? Shabbat. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo, no se preocupen porque los critiquen por esas cosas. Y en el verso 17, él da la razón. Él dice, ¿por qué? Porque dice que todas esas cosas es sombra ¿de quién? Del Mashiach. O sea que el Mashiach proyecta una sombra. Y su sombra que proyecta, ¿qué es? Días de reposo, inicio de mes, bebidas especiales, comidas especiales. Eso es lo que él proyecta. O sea, el Mesías va a venir, pero mientras tanto nuestro Mesías proyecta una sombra. Y cada vez que nosotros celebremos una fiesta que la Escritura dice que celebremos, nosotros estamos ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Proyectando la sombra del Mesías. Miren, parece mentira, pero los escritos de Pablo no son fáciles de entender. A nosotros nos engañaron mucho, por muchos años, y nos enseñaron erradamente las Escrituras. Ustedes han escuchado aquel dicho que dice que de tanto se repite una mentira que se convierte en una verdad. ¿Ustedes han escuchado ese dicho? De tanto, dice, se repite una mentira que se convierte en ¿qué? En una verdad. ¿Qué pasa? Cada vez que nosotros hablamos de Pablo, a cualquier creyente, ¿qué le dicen? ¿Qué es Pablo? Bueno, Pablo era un cristiano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pablo era cristiano, dice. Y los que son evangélicos dicen, no, y evangélico. Y los que son pentecostales dicen, no, y pentecostal, de la cabeza a los pies. ¿O no es así? Pablo vino a abrogar la ley, porque Pablo dijo que podían comer lo que sea, dice. Así como Colosas 2:16 dice, no, Pablo dijo, hey, coman lo que sea. Si Pablo dijo que ya no hay que guardar los días de reposo, mire, lo malinterpreta. No, ya no hay que preocuparse por el inicio de los meses. Pablo dijo que ya no hay que guardar nada, que ahora estamos en la gracia, dice Pablo. Entonces, cada vez que vamos a leer las cartas del apóstol Pablo, del Rab Shaul, automáticamente en mí hay un concepto. ¿Quién es Pablo? Es como que yo le diga a usted, vamos a montar el metro, y a usted automáticamente tiene un concepto de lo que es un metro. Si yo le digo, montemos el metrobús, ya usted tiene un concepto de lo que es un metrobús. Montemos un taxi, ya usted tiene un concepto de lo que es un taxi. Usted tiene un concepto en su mente ya.
Es lo mismo que ha pasado con las cartas del apóstol Pablo. Tenemos un concepto en nuestras mentes, pero es un concepto que se nos ha introducido falso. Ahora ustedes van a leer y van a ver que Pablo no era cristiano, nunca fue cristiano. Pablo nunca se identificó como un cristiano. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando alguien se identifica y le dice a usted quién es, usted automáticamente tiene una imagen de esa persona. Por decir un ejemplo, si yo digo a usted, vamos a leer un libro de Karl Marx. Karl Marx es el ideólogo, el creador del comunismo socialismo. ¿Qué pasa cuando usted agarra un libro de él? ¿Qué usted espera leer en ese libro? ¿Algo bueno o malo del socialismo, del comunismo? Obviamente que todo lo que escribe Karl Marx va a ser bueno y va a ser a favor del comunismo y del socialismo, ¿o no es así? Ese es el concepto que yo tengo de él. Pero si yo agarro entonces al ministro de Salud, le preguntamos acerca de las vacunas, ¿qué va a opinar usted, cree, el ministro de Salud de la vacuna? ¿Ah? Todo lo bueno, ¿verdad que sí? Todo lo bueno de este mundo, él va a opinar acerca de las vacunas. Usted sabe que en el mundo hay asociaciones que están promoviendo el aborto, que promueven el aborto. Usted llama al director de la asociación de aborto y usted le dice, ¿usted qué opina del aborto? O usted agarra un libro de él que él ha escrito, ¿qué usted va a encontrar ahí? Todo a favor de ¿quién? Del aborto, porque él considera que así es. Entonces es lo mismo, cuando nosotros agarramos algún libro de Pablo, si yo no tengo un concepto claro de él, yo automáticamente pienso que la carta que escribió Pablo en Colosenses, Efesios, Corintios, Romanos, Hebreos, etcétera, etcétera, son cartas escritas ¿a quién? A los cristianos. Porque ya a mí me enseñaron ese concepto aquí en la mente mía. Por eso es muy importante, para que tú puedas compartir la palabra del Eterno y alguien te pueda entender, antes de abrir el libro, tienes que enseñarle acerca del autor, quién era Pablo, para que él entonces tenga la idea correcta de quién era Pablo. Porque si no, él tiene una idea errónea y automáticamente cuando él entra a leer conceptos que apoyen lo que ya él tiene insertado en su mente. Vamos a ver quién era Pablo. Libro de los Hechos, capítulo 22. Hechos 22, usted lo va a leer con sus propios ojos. Hechos 22, usted lo va a leer allí. Aleluya. Baruch Hashem Yahweh, te alabamos, mi Rey. Te bendecimos, gracias por este día de Rosh Hodesh, de inicio de mes. Permite, Padre, que todos aquellos que vean esta exposición acerca de la carta del apóstol Pablo, se les permita entender y abrir su luz acerca de lo que realmente este gran hombre tuyo escribió. Capítulo 22 del libro de los Hechos. Miren cómo escribía Pablo. Pablo 22. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuándo fue la conversión de Pablo? Pablo se convirtió en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Capítulo 9, oja. Y ya estamos en el capítulo 22. Y miren lo que dijo Pablo. Lo tienen todos. Verso 1. Dice, hermanos y padres. ¿Se da cuenta cómo se expresaba? Les llamó como hermanos. Y les llamó como padres. Porque el hebreo, el israelita, amén, el judío, así se refiere a un hermano y a un adulto mayor de una congregación, a un anciano. Amén, vamos bien, como buen judío. Dice él, escuchen, verso 1,
lo que tengo en mi defensa. Miren cuántos versículos habían, cuántos capítulos. Del 9, él se convirtió hasta el capítulo 22. Verso 2. Al escuchar a ellos que él le hablaba en lengua, ¿cuál? Hebrea. Se da cuenta que él no les hablaba en castellano. Él no les hablaba en castellano, porque ellos eran hebreos, judíos. Bien. Dice, guardaron más silencios, y entonces les dijo, ¿qué les dijo él, hermano Luis? En el verso 3. ¿Qué le dijo él en el verso 3, Marixa? ¿Qué le dijo él en el verso 3? Yo soy judío. ¿Te das cuenta, Luis? ¿Qué le dijo Luis? ¿O él dijo yo era judío? Entonces, ¿qué era Pablo? ¿Cristiano o judío? Aló, pregunto, ¿qué era Pablo? ¿Cristiano, evangélico, pentecostal, bautista, cuadrangular, séptimo día, de la iglesia del movimiento misionero mundial? ¿Qué era Pablo? Lo digo yo, lo dice este Roe que está aquí. ¿Quién lo dice? La palabra. Listo. Lo dice la palabra. ¿Pablo qué era? ¿Saúl qué era? A ver todos, ¿qué era Saúl? Él dijo, yo en el pasado era judío, dejé el judaísmo, o él dijo, yo soy judío. Se da cuenta que él era judío. Él no se había arrepentido de lo que era. Entonces ya yo voy poniendo en mi mente quién era Pablo. ¿Un qué? Entonces, ¿cómo yo sé que alguien es policía? Porque viste de policía, porque habla como policía. ¿Cómo yo sé que alguien es doctor? Porque viste de doctor, porque habla como doctor, porque tiene conocimiento de doctor. ¿O no es así, Luis? ¿Cómo yo sé que alguien es bombero? Porque viste de bombero. ¿Cómo yo sé que alguien es homosexual? Porque habla como homosexual, porque se viste como homosexual. Entonces Pablo dice que él era judío. Entonces había algo que lo identificaba como judío, ¿o no? ¿Aló? ¿Había o no había algo? Claro que sí. Pablo dice, yo soy judío. ¿Pero un judío de dónde? De Tarso, de Cilicia. Fue educado, dice, a los pies de ¿quién? De Gamaliel, un gran maestro de la Torá de aquel entonces. Dice, fue instruido. ¿En qué fue instruido él? En el seminario evangélico. En la Torá de mis padres. ¿Se da cuenta quién era Pablo ahora? ¿Aló? ¿Se da cuenta, hermano Rudy, quién era Pablo? Un judío instruido a los pies de Gamaliel. Él no dijo, amados, yo era judío instruido. No, yo sigo siendo judío. Entonces, cuando tú vas a agarrar las cartas de Pablo, tienes que saber que esa carta la escribió un judío que fue instruido a los pies de Gamaliel, que fue instruido a los pies de un gran sabio. 21, ahí mismito más atrás, Hechos 21. Cuando Pablo tiene que hablar con el capitán de la guardia romana para que lo dejaran hablar con los judíos, en el verso 37, Pablo le pide a ellos que por favor los dejen hablar con los judíos. El 37. Y este hombre le dice, ¿sabes tú griego? 38. ¿No eres tú aquel egipcio? 39. ¿Qué le dijo Pablo al capitán? Yo soy judío. Él dijo que era en el pasado judío.
Aló, él dijo que en el pasado era judío. Él dijo soy presente. Por eso nunca se olvide. Escríbalo allí. Pablo nunca fue cristiano. Pablo, en el capítulo 22, él conoce al Mesías en el 9. O sea, estamos hablando de 12 o 13 capítulos después. Pablo sigue diciendo que era, ¿qué cosa? Judío. Pablo nunca negó quién era él. Bien, capítulo 23. Ustedes saben que los cristianos tienen muchas denominaciones, ¿verdad que sí? Cristiano evangélico, cristiano pentecostal, cristiano cuadrangular, cristiano bautista, cristiano luterano, cristiano apostólico. Bueno, en el judaísmo hay muchas ramas también. Y vamos a ver a qué rama pertenecía Pablo. 23, capítulo 23. Capítulo 23, ahí mismo leo los Hechos. Había una discusión en el templo. Había una discusión fuerte. Pablo trata de intervenir, pero se da cuenta que había un debate entre fariseos y saduceos. Pablo, como judío, si no hubiera estado en la sinagoga, él no hubiese podido entrar, porque nadie que no sea judío no puede entrar a una sinagoga. ¿Se da cuenta? Mire lo que Pablo le dijo a ellos en el verso 6. Dice: al darse cuenta que algunos eran saduceos y otros fariseos, levantó la voz en la congregación y les dijo: varones míos, yo soy, ¿qué cosa? ¿Aló? ¿Qué era Pablo? Pregunto. Él dijo: yo era fariseo. No, ahí dice fariseo, léalo. Judío sí, pero dentro del judaísmo, ¿qué rama seguía él? Léalo. Fariseo. O sea que él pertenecía a las ramas. Así como le digo a usted, hay rama cuadrangular, pentecostal, apostólica. En el judaísmo hay muchas ramas. Entonces él dijo, en el capítulo 23, o sea, ¿cuántos capítulos después del capítulo 9 donde él se convirtió? ¿O era que Pablo era hipócrita y mentiroso? Pablo era hipócrita y mentiroso. ¿Estaba diciendo la mentira, Luis? Cuando él dijo, hermana Rosa, cuando él dijo, yo soy fariseo, ¿será que le estaba mintiendo, hermano Rudy? ¿Estaba mintiendo? Él dijo, yo soy fariseo. ¿O Pablo era mentiroso? ¿Cómo dice la versión suya, hermano Romer? ¿Qué dijo él? Yo soy, ¿qué cosa? Fariseo. ¿Se da cuenta, hermano Darío? ¿Prestan? Alguien está tocando a la puerta allá afuera, ¿ves? Alguien está tocando afuera. Dice, yo soy fariseo. Pablo se identifica como un fariseo. Entonces Pablo era judío. Amén. ¿Pero de qué línea? Fariseo. Yo puedo mentir, yo puedo decir que es mentira. Entonces, ¿era Pablo cristiano? ¿Era Pablo evangélico? ¿Era Pablo pentecostal? Entonces, es lo que yo le decía a ustedes. Cada vez que nosotros leemos la Sagrada Escritura, yo tengo que saber quién escribió las cartas. Cartas fueran escritas por quién. Por un judío, ¿qué? Fariseo. Me guste o no le guste, hermano, pero eso es lo que dicen las Escrituras. Yo no puedo decir otra cosa.
Yo no puedo decir otra cosa, lo dice él en el capítulo 23. O sea que Pablo entendía de que a pesar de que él tenía al Mesías como su Señor y su Salvador, él entendía que no por eso él dejaba de ser judío, ni por eso él dejaba de pertenecer a la corriente de los fariseos. Ahora los explico. ¿Cuál es la diferencia entre los fariseos y los saduceos? Que los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Esa era la gran diferencia. Porque los fariseos creían y creen, como usted y yo creemos, que cuando venga el Mesías, los muertos en él se van a levantar, ¿o no es así? Y van a ir a su encuentro, y después nosotros los que estemos con vida, estamos enseñando nosotros una mentira. Es una verdad, pero es un velo que tenemos que aprender y que hay que desaprender lo equivocado que nos enseñaron a nosotros, de que Pablo era un cristiano, de cualquier denominación que usted le quiera poner. Nunca Pablo se llamó Saúl, se llamó cristiano. Filipenses 3. Pablo, escribiéndole una carta a la congregación que estaba en Filipo, miren lo que él les dice a ellos. Filipenses 3. O sea que Pablo, Saúl, no se arrepentía, se los dijo, lo dijo en Hechos, dando testimonio. Pero cuando tiene que escribir la carta a la congregación que está en Filipo, mire lo que les dice a ellos. Aleluya. 3. Baruch Hashem Yahweh. Verso 5, dice Pablo: yo soy circuncidado al 8º día. ¿Se dan cuenta quién era Pablo ustedes? Un judío, un fariseo. ¿Circuncidado cuándo? Al 8º día. Dice, de el linaje de Israel. ¿Qué más? ¿De qué tribu era? Se dan cuenta que él era de la tribu de Benjamín, no era de la tribu de Judá. Entonces, ¿por qué él dice que él era judío? Porque esa era la fe que él predicaba, la fe de los judíos. Él, por tribu, no era judío, era benjaminita. ¿Se da cuenta, hermana Arlene? Por eso él dice, yo soy judío, porque era la fe que compartía el pueblo de los judíos. Él compartía la fe del pueblo de los judíos. Por eso él dice, yo soy judío. Por eso dice, yo soy fariseo, porque él sabía que en el judaísmo había muchas corrientes. Ahora, cuando le escribe la carta a la congregación que está en Filipo, les dice, yo soy hebreos de hebreos, hijo de hebreos, y en cuanto a la ley, ¿qué era? Lo vuelvo a repetir, ¿qué era él? Léalo. ¿Qué era él? Léalo, por favor. ¿Qué era él en cuanto a la ley? Ahí está clarito. Él dijo que era en el pasado, o lo estaba señalando en el presente. El presente. Pablo nunca dejó de ser fariseo. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron mal y nos dijeron que todos los fariseos eran malos. No, no todos los fariseos son malos. Es como que yo le diga que todos los cristianos son malos, porque un cristiano era malo. No todos los cristianos son iguales, ¿verdad que no? Así mismo, Pablo lo que está diciendo, espérese, no todos los fariseos somos malos, pero él está diciendo, yo no he dejado de ser fariseo.
Entonces, cuando tú agarras las cartas de él, tú tienes que saber que no la escribió un cristiano. La escribió, ¿qué cosa? Un judío, un fariseo. Por ende, el contenido de estas cartas no puede ser contrario a la Torá. No puede ir en contra a la Torá, porque la escribió un fariseo, un judío, un hebreos de hebreos. O en cuanto a la ley, dice: yo soy un fariseo. Lo repite 2 veces. Pero yo pregunto, ¿eso no los habían enseñado a nosotros? No. Y por eso le decía a ustedes que a nosotros nos enseñaron que Pablo era cristiano. Pero yo no he leído por aquí que diga que Pablo era cristiano. Pablo era seguidor del Mesías Yahshua. Pero no por eso Yahshua habría creado una nueva religión o una nueva corriente. No. Él vino a hacer la obra que el Padre le había encomendado. Pero Pablo tenía que demostrarle a ellos que él no era cualquiera y que él era un hombre que tenía estirpe. Romanos 11. Vaya conmigo a Romanos 11, por favor, verso 1. Romanos 11, verso 1. Cuando usted tenga claro quién era Pablo, a usted le va a ser fácil entender todas las cartas de él. Porque usted va a decir: jamás un judío va a escribir eso. Eso no lo escribió un judío fariseo. Esto que está aquí, alguien le hizo un cambio, algo le introdujo un cambio. Romanos 11:1. Aquí él vuelve a repetir de qué tribu era él. Léelo, Michelle, por favor. Él vuelve a repetir la tribu de él. O sea, le está diciendo: mi tribu es Benjamín, no es Judá, pero soy judío por la fe del pueblo judío. Porque en ese entonces, como eran los judíos la única tribu que quedaba existente, entonces la gente decía: la religión de los judíos, la fe de los judíos. ¿Me doy a explicar o no? Por eso Pablo tenía que de alguna manera dar a entender en cuanto a la fe quién era él. En cuanto a la fe, pues él era judío, aunque su tribu era la tribu de Benjamín. O de hebreos. Él aclara que él no había dejado de ser judío y que él no había dejado de ser en cuanto a la ley. ¿Qué cosa, hermano Darío? Fariseo. Acuérdense, en cuanto a la ley, fariseo. Léalo allá. Filipenses 3:5 dice: en cuanto a la ley soy fariseo. O sea, si me quieren ver a mí la interpretación, esto es lo que yo interpreto en cuanto a la ley, soy un fariseo. Yo no soy cristiano. Nunca dijo, nunca usted va a encontrar aquí que le haya dicho que él es cristiano. Hechos 16. Aleluya. Hechos 16. Y aleluya. Pablo, Saúl, iba para Jerusalén. Sabía que en algún momento iba a tener que entrar a las sinagogas, iba a tener que entrar al templo en Israel. ¿Qué hizo Pablo con Timoteo? 16, ¿lo tienen todos? Es bueno que lo lean, léalo conmigo, por favor. Usted debe leerlo para que no digan que nosotros enseñamos. Y usted va a decir: yo lo leí con mis ojos, a mí nunca nadie me había enseñado eso, pero hoy yo lo leí. Para que tú entiendas quién era Pablo. Pablo no era cristiano. Para que entonces tú entiendas las cartas de Pablo.
Dice 16:1. Dice que Pablo llegó a las ciudades de Derbe y de Listra, y caminaba con él Timoteo, hijo de una judía creyente y de un padre que no era creyente. Sin embargo, todos hablaban bien de él, dice el verso 2. Hechos 16. ¿Lo encontró, hermana María? Hechos 16. Vamos a que lo encuentre primero, porque quiero que usted lo lea conmigo. Hechos 16. Aquí leemos bastante. ¿Saben por qué leemos aquí bastante? Porque no queremos que nadie de ustedes le eche cuento. Usted lo va a leer. Entonces, todo el mundo hablaba bien de Timoteo. Amén. 16, verso 2. Verso 3. ¿Qué hizo Pablo? Por tal motivo, Pablo quiso llevárselo con él. Y para poder llevárselo con él, ¿qué hizo? Lo circuncidó por causa de los judíos. ¿Por qué? Porque él sabía que un judío no iba a permitir que un incircunciso entrara a una sinagoga. O sea, Dios es un Dios de orden. Cuando usted va a una escuela, por causa de las reglas de esa escuela, usted tiene que llevar un uniforme. ¿O no es así? Usted va a montar al metrobús o el metro, por causa de que usted va a entrar al metro, usted tiene que ponerse ¿qué cosa? Una careta. Siempre hay una razón de un porqué. Yo pregunto, si Pablo hubiese sido rebelde, dice Pablo, yo no voy a hacer nada para allá, váyanse para la porra, Timoteo, vámonos por aquí a predicar, tú y yo, no te circuncides. Pero Pablo dijo que eso estaba bien. ¿Rudy? No. Pablo dice, no, muchachos, vamos para tal lado, mira, allá hay judíos y esa gente ordenada y esa gente recta. Ellos obedecen la Torá, obedecen la palabra. Vaya, vamos a circuncidarlo. Y Pablo se encargó de cogerlo, ¿y qué cosa? Circuncidarlo. Entonces se dan cuenta cómo era Pablo. Un judío, un guardador de la ley. En hebreo se dice un shomer Torah, un guardador de la Torá, un protector de la Torá. Recuerden la alabanza que cantamos, Shomer, Shomer Israel. Un cuidador de Israel, era un cuidador de la Torá. Él sabía que él no podía andar con alguien que andaba como de una manera desordenada. Tal vez cuando andaba entre los gentiles, él dice, bueno, esa gente por allá no jode mucho, no hay problema. Pero si vamos a Israel, tienes que andar como debe ser. Amén. Tienes que andar de una manera ordenada. Pablo. Aleluya. Hechos 16, ahí mismito. Verso 12. 16, 12. Ahí mismito. Dice que desde allí Pablo fue con Timoteo. ¿A dónde? Hacia Filipos. Lo que leímos antes, ¿se acuerdan? Que era la capital, dice, de Macedonia. Y se quedaron unos días en esa ciudad. Verso 13. ¿Y durante el día de qué? De Shabbat. ¿Se da cuenta lo que hacía Pablo en Shabbat? ¿Se da cuenta? Dice, durante el día de Shabbat salimos a la entrada, a la orilla del río, porque allí había una casa de ¿qué? De oración. Y cuando nos sentamos, hablamos con las mujeres que se habían reunido allí. A la orilla del río había una casa de oración. ¿Y cuándo se reunía esa gente? Hermana Luisa, en Shabbat. Así que Pablo iba ¿cuándo? En Shabbat. ¿Se da cuenta que Pablo era judío guardador de la Torá? Pablo guardaba la Torá, pueblo. Una casa a la orilla de un río. Él sabía que ahí se reunían los que guardaban el Shabbat, los hebreos, israelitas que vivían ¿dónde? En Filipos, en específicamente mujeres que estaban en ese lugar. Capítulo 17. Pablo, aprendemos que era un judío guardador de ¿qué cosa? Del Shabbat.
17, verso 2, 1. Dice: después de haber pasado por las ciudades de Anfípolis y Apolonia, llegamos a Tesalónica, donde había una sinagoga ¿de quién? De los judíos. Y Pablo, según su costumbre, entró y estuvo hablándole a ellos durante 3 días ¿de qué? De Shabbat. O sea, ¿cuántos días fueron en total? 21 días, porque cada Shabbat es cada 7 días. O sea, Saúl se quedó ahí, Luis, ¿cuántos días? 21 días. Porque él esperaba el Shabbat para entrar ahí. ¿Y cómo Pablo hacía para entrar ahí? Pues que era judío. Si no hubiese sido judío, no hubiese podido entrar a la sinagoga. ¿Se da cuenta? Él nunca dejó de ser Zoila, un judío. Entonces es bien importante que ustedes metan en su mente: Pablo fue judío, Pablo no fue cristiano. Por ende, sus cartas no son cartas cristianas, son cartas escritas por un judío, no son escritas por un cristiano. Aleluya. No fue escrita por un cristiano. Gracias, mi Rey, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia, por todas las cosas buenas que tú haces con nosotros, por todo lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas. Hechos 25, verso 8. Pablo es interrogado. Pablo es apartado. Pablo tiene que empezar a dar testimonio de él. Hechos 25. Ante los judíos, ante el César. En esta ocasión está ante los judíos. Verso 8. Miren cómo Pablo se defiende. ¿Por qué Pablo ante los judíos si él era cristiano? Porque justamente él era judío. A usted nadie lo ha llamado a una sinagoga a acusarlo si usted no es judío. ¿Se da cuenta? Pero como él era judío, él tenía que ir ante ¿quién? Ante los judíos. Verso 8, ¿lo tienen todos? 25:8. ¿Lo tiene, hermana María? ¿Qué dice Pablo, hermana María? Léalo para ver. ¿Se da cuenta? Pablo no había hecho nada en contra de ¿quién? De la ley. ¿De quién? De los judíos. Rab Saúl, el apóstol Pablo, no había hecho, dice, nada en contra. ¿Cómo se dice ley en hebreo? ¿Cómo se dice ley en hebreo? Torá. Pablo dice: Saúl no había hecho nada en contra de la Torá. ¿De quién? De los judíos. Pablo se defendía, o sea que Pablo, Rab Saúl, en ningún momento había actuado en contra. Hechos 24, ahí mismito más atrás. Y esto es bueno que usted lo subraye y lo tenga allí. Voy a pedir a hermana Arlene que ahora me estructure, revise ahora la enseñanza, hermana Arlene. Y vamos a hacer el mismo trabajito con el hermano Rudy. Vamos a ver si publicamos esto también hoy. Hechos 24, 14, para que la gente cada vez que agarre las cartas de Pablo sepa que las escribe un judío. Por eso es muy importante saberlo, porque esto me ayuda a entender mejor las cartas del apóstol Pablo. Mire lo que dice 24, 14, hermano Rudy, léelo usted por favor. 24, 14.
Todas las cosas escritas, ¿dónde? ¿Cómo se dice ley en hebreo? Y los profetas. Cuando usted lee en su escritura ley y profetas. ¿Usted sabe cómo se dice eso en hebreo, hermano Rudy? Cada vez que usted lee en las escrituras dice ley y profetas. Todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. ¿Usted sabe cómo se dice eso en hebreo? ¿Usted sabe, hermano Romer, cómo se dice eso en hebreo? Hermano Prestan, ¿usted sabe? Cada vez que usted lee allí, y usted va a leer que dice que en la ley y en los profetas, en la ley y en los profetas. ¿Cómo se dice eso en hebreo? En hebreo se dice Tanaj. No es más que el Antiguo Testamento. Pablo está diciendo que él creía en todo lo que decía, donde, en otras palabras, en el Antiguo Testamento. Pablo nunca mencionó, nunca dijo los evangelios. Dice, yo creo, mire lo que dice nuevamente. Pero esto admito, dice, que sirvo al Dios de mis padres en esa misma doctrina de la cual hablan. Recuérdense que él estaba hablando ante quién, ante los judíos. Él no estaba hablando ante los cristianos. Él está diciendo, yo enseño la misma doctrina que enseñan ustedes, señores. Yo no enseño otra doctrina. No, ¿quién dijo eso? Yo enseño la misma doctrina, Luis. Creyendo en todo lo que dicen. Yo creo en todo lo que dice, ¿qué cosa, Luis? La Torá, la ley y los profetas. Entonces, cuando usted tiene claro quién es Pablo, entonces cuando usted va a agarrar una carta de Pablo y que habla en contra de la Torá, dice, no, eso no lo escribió Pablo, porque Pablo claramente dijo quién era él y lo que él había escrito. ¿Cuál es el problema del Nuevo Testamento, señores? El problema del Nuevo Testamento es que surge 300 años después de que el Mesías muere, pero no sale de la mano del pueblo de Israel, sale de la mano del paganismo que en ese entonces se había tomado el naciente movimiento, la teología griego-romana. Obviamente, por eso es que cuando usted lee una de las cartas de Pablo, habla tantas cosas que jamás Pablo pudo haber dicho. Por ejemplo, usted agarra el libro de Gálatas, por mencionar un ejemplo, y a usted le cuesta entenderlo si usted no agarra, por ejemplo, y entiende quién era Pablo en sus inicios y desde el principio. Por ejemplo, Gálatas 1:1. ¿Qué dice Gálatas 1:1? Pablo, apóstol. No, él no era apóstol, él era shaliach. ¿Por qué era shaliach? Porque él era judío, y en el judaísmo no existe el título de apóstol. Es un concepto que no es judío. Entonces Pablo no vino a inventar nuevos títulos. Shaliach, no de parte de hombres, ni mediante hombre, sino por medio de quién. Si él no iba a mencionar un nombre romano, griego, ¿cómo iba a decir él? Yahshua HaMashiach. Y de su Elohim, su Padre, que lo resucitó entre los muertos. Pablo claramente iba a escribir como un hebreo. Pablo no le iba a poner otro nombre, porque él ya lo había dicho, que el Mesías no se le había dado otro nombre. 2. A todos los hermanos que están conmigo y a las congregaciones que están en Galacia. A las congregaciones. Pablo era judío. Él jamás iba a utilizar un término que no fuera el de un judío. 6. ¿Qué dice en el verso 6? Me asombra, dice, que tan pronto se hayan vuelto ¿de quién? Del Mesías. Pablo no iba a utilizar un título pagano, si Pablo no era pagano. Y Pablo sabía que el título que tenía era Mashiach. Jamás iba a poner un título que no fuera el de él.
¿Está entendiendo, Luis? ¿No la ha encontrado todavía? Gálatas 6. Gálatas 1, verso 6. Dice, me asombra que se hayan vuelto del Mesías, que los llamó por su gracia a otras buenas nuevas. Pablo nunca iba a decir evangelio si él no era cristiano. Él era judío. ¿Se da cuenta, pueblo? Y así usted va agarrando carta por carta. Para el próximo Rosh Hodesh vamos a ver una de las cartas del apóstol Pablo. Pero ya trayendo en mente, repásense por favor quién era Pablo. Amén. Para que ustedes tengan claro, para que ustedes puedan comprender mucho mejor las palabras de un judío que escribe y sigue a quién, a otro judío. ¿Quién era el Mesías? Otro judío. ¿Acaso el Mesías no le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Amén. Vamos a orar para despedir, amén, la reunión del día de hoy, compartir los alimentos de Rosh Hodesh y que en paz vayamos hacia nuestros hogares. Cerremos nuestros ojitos. Tú que estás en casa, no te olvides siempre depositar tu ofrenda. Préstame la tzedakah Rizo, por favor. La canastita de las ofrendas para los hermanos que están hoy con nosotros. Sepan que siempre presentamos las ofrendas en la canasta antes de partir, apenas llegamos. Y los que están en casa, amén, una pequeña canasta de sus ofrendas para ir colocando en ella nuestra ofrenda diaria. Recuérdense que nunca viene uno delante del Eterno con las manos vacías. Uno siempre se presenta ante el Eterno con una ofrenda en tu casa o donde estés. Cerremos los ojos mientras yo oro para despedir la reunión de este día. Dale gracias por su palabra. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotat betzivanu. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tu palabra, con tu Torah, con tus mandamientos, y que nos enseñas, Padre, siempre a darte las gracias cada vez que somos enseñados por tu palabra. Padre, hoy hemos comprendido que Pablo nunca fue cristiano, como siempre se nos enseñó. Nunca fue evangélico ni pentecostal. Pablo fue judío, fariseo, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, circuncidó y fue circuncidado. Rab Shaul, el apóstol Pablo, guardó el Shabbat. Rab Shaul guardó el voto de Nazareno y demostró, Padre, que él era un guardador de la Torá y que nada había hecho en contra de ella. Padre, permítenos seguir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Padre, hoy hemos aprendido en tu palabra que no debemos preocuparnos por lo que nos critiquen y lo que digan nosotros, por lo que estamos aprendiendo y porque estamos regresando a la verdad de tu Torah y de tu palabra. Bendice a los que han estado en el día de hoy, bendice a los que están en casa. Gracias, Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua Mashiach. Bendice las ofrendas de los alimentos, las ofrendas de las alabanzas, de los cánticos, las oraciones y las ofrendas concretas que tu pueblo en el día de hoy presentó. Gracias por todo, mi Rey amado. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Nos deseamos todo un Hodesh Tov. Así se dice. Hodesh Tov. Hodesh Tov. O sea, feliz inicio de mes. Feliz inicio de mes. Nos saludamos todos entre ustedes con un feliz inicio de mes. En casita, feliz inicio de mes. Que la paz del Mesías sea con ustedes. Se mueven, se saludan. Amén todos. Salúdense allá, Rizo, por favor. Vaya, salúdense, hijo. Salúdense allá. Deje el hermano acá que él concluya el mensaje de este día.
Shalom a todos mis amados. La paz del Mesías sea con ustedes. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia, por todo lo bueno que tú haces.